Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este pequeño espacio de psicocharlas. Eh, Esta es ya nuestra cuarta, Cuatro. la Ujú. cuarta, ¿verdad? La cuarta vez que estamos con ustedes. Les agradecemos el espacio, les agradecemos la oportunidad de poder compartir todo lo que por ahí nosotros conocemos en lo que es la psicología, la consulta privada y también la consultoría en empresas. Entonces, pues agradeciendo a cada uno de las personas que hace posible este espacio, les mandamos un fuerte abrazo y a seguir creciendo en cada uno de estos lunes a las 6 de la tarde. Cada vez vemos más respuesta, cada vez vemos más gente que nos acompaña y que sobre todo tiene muchas dudas. Estuvimos por ahí preguntando en la semana cuál era o algunos de los temas, por así decirlo, que les pudiera ayudar. Y este tema fue a través de este censo y eligieron el tema de la resiliencia. ¿Cómo ves? Pues es un tema que por ahí ya hemos tenido como muchas preguntas, a lo mejor hasta cierto punto confusión, porque en ocasiones llega a confundirse, vamos a decirlo así, un poquito lo que significa, ¿no? Entonces se confunde con el tema de la empatía, se confunde en ocasiones como un poquito también de esta parte de tolerar, de cosas de ese estilo. Entonces, literalmente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, pues es primero saber qué significa, el tema de cómo se puede ir abordando y también cómo irlo desarrollando, que interfiere mucho en el desarrollo y en el crecimiento personal. Claro, es un tema muy amplio en el cual la resiliencia la vamos teniendo todos los días, poco a poquito. Y también creo que parte de la sociedad duranguense estaría muy agradecida con este tema porque cada vez vemos en niños, en adolescentes, esta pequeña, por así decirlo, capacidad de control o de frustración. Entonces, ¿qué es lo que nos comentan por ahí los abuelitos, ¿no? Que antes no existían muchas enfermedades, antes no existía mucho de de las enfermedades de hoy en día, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ver con que antes no había el permiso, por así decirlo, de adaptarse, el hecho de la ansiedad o de la depresión allá era meramente sobrevivir. Entonces hemos avanzado y le hemos dado oportunidad a emociones positivas, pero a otras también a ciertas emociones no. Entonces, ¿cómo ves? ¿Empezamos? Pues sí, vamos a empezar por el tema de entender primero qué significa y mucho de lo que abarca precisamente es como tener la capacidad de enfrentar y sobre todo llegar a adaptarse y recuperarse sobre algún tema, por ejemplo, que ya sea complicado, algún tema doloroso, algún tema que pues obviamente nos lastime emocionalmente y es como el cerebro literalmente se adapta a pesar del conflicto, a pesar de la situación para que él pueda buscar una solución, una manera de salir adelante o simplemente como esta capacidad de afrontamiento. Muy bien. Entonces, empecemos con esta pregunta principal, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, meramente así, teóricamente, así como lo vemos en los libros, pues tiene que ver con la capacidad de enfrentar y adaptarse a los problemas y luego después recuperarse y tener nuevos recursos, nuevas técnicas, nuevas cosas para poder enfrentarse a las cosas. Un ejemplo que normalmente damos en la consulta o en las capacitaciones tiene que ver con muchas cosas que nos daban miedo de niño, ahora ya no nos dan. ¿Por qué? Porque vamos enfrentando. Entonces, como adultos empezamos a desarrollar nuevos miedos. Entonces, la resiliencia o los problemas siempre nos van a acompañar en nuestra vida y nos van a hacer cada vez más grandes, es decir, vamos a ser cada vez más resilientes a través de los problemas que vamos enfrentando. Y cada quien vive, y por eso es importante no juzgar, porque cada quien vive problemas diferentes desde un contexto diferente. La capacidad que yo tengo de resolver no es la misma capacidad que tiene Laura o alguien más en la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de enfrentar un problema
y también diferentes maneras de ver un problema. Eso quiere decir que cada uno de nosotros reacciona o reaccionaría de una manera diferente ante una adversidad. Entonces, la resiliencia implica que cada uno de nosotros vamos adaptándonos y vamos teniendo recursos para enfrentar nuevos retos. Entonces, tratar de no pensar el hecho de que no quiero problemas, porque incluso aunque no salieras de tu casa, habría retos, habría problemas. Entonces, y más, bueno, pues en nuestra sociedad mexicana, que de cierta manera batallamos con el tema de la economía, el tema de la violencia, muchos temas realmente que nos afectan hoy en día. Y entonces vamos a estar, o cada día que nosotros decidimos estar en esta vida, es una oportunidad de sentirnos cada vez más grandes o de ser más grande en lo personal, en lo emocional, en lo mental. Y eso es meramente a través de los problemas. Entonces, eh, cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia, vamos a llamarlo así. Entonces, estos niveles de conciencia es, vamos a llamarlo, la capacidad que yo tengo de enfrentar y de salir adelante. Entonces, cada uno de nosotros puede resolver de manera diferente. Por eso es importante a veces acompañarnos de familia, de amigos, porque nos dan su punto de vista de cómo pudieran resolver un mismo problema. Entonces, la resiliencia tiene su origen, por así decirlo, en cómo enfrentamos cada uno de nuestros problemas. Hablando de los abuelitos o de nuestros padres, no sé, nos pudieran dar un consejo que puede funcionar o nos pueden dar un consejo de acuerdo a lo que funcionaba antes y que a lo mejor ya no es tan óptimo hoy en día. Entonces, es importante que sepas de lo que pasa en tu vida en cuestiones de problemas, pasa uno, porque lo puedes resolver, pasa también porque tienes la capacidad de resolverlo y tienes que saber que todo va a estar bien y que esto que en este momento te está creando algún conflicto, algún miedo, después ya no va a ser así y vas a voltear al pasado diciendo, mira por lo que tenía miedo, mira por lo que la deuda no se tenía, eh, me daba miedo, sé, yo me acuerdo que a los 18 19 años me daba miedo pagar 8,000 pesos, que era el límite de la tarjeta. Entonces, ahorita ya de adulto digo, ay, bueno, 8,000 pesos ya prácticamente sí los puedo tolerar. Entonces, tienes que saber que lo que hoy te da miedo, uno, tienes que enfrentarlo para crecer. ¿Cuál es el enemigo número uno de la resiliencia? Huir. Huir de los problemas y no enfrentar. De acuerdo a la capacidad que tienes en enfrentar los problemas, es de acuerdo a la solución que se te va a presentar y a la fortaleza que vas a tener en la vida. Entonces, el miedo que se ve de frente se convierte en valor, se convierte en recurso. Entonces, un ejemplo muy mencionado por la sociedad tiene que ver con la exposición social. Cuando damos alguna, algún tema en la escuela, cuando estamos exponiendo algo, cuando tenemos que dar unas palabras en público. Entonces, este miedo es muy común, de cierta manera, socialmente, y la única manera de que esto se pueda llegar a quitar es enfrentando el estímulo una y otra vez. A esto por ahí en la psicología cognitivo-conductual se le llama desensibilización. Entonces es exponer el miedo y exponerlo otra vez, y exponerlo otra vez, y exponerlo otra vez, en medida de una distancia saludable, claro, no de tener un trauma, y este se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, si tú tienes algún miedo de algo, una de las cosas importantes es enfrentar, porque detrás de ese miedo hay de cierta manera un recurso y hay una satisfacción, un logro, y también viéndolo desde el lado emocional, de esa manera podemos construir el amor propio, porque el amor propio no es un sentimiento bonito en la mañana. Eh, el amor propio tiene que ver con aquello que enfrentas día a día para estar mejor. Tiene que ver con enfrentar tus miedos.
tiene que ver con poner estos límites. El amor propio tiene que ver con aquello que te ha costado ser tú. Entonces, eh, el ser tú es muy valioso y llega un reto, lo enfrentas y eso se le llama autoestima, fuerza yoica. A eso se le llama resiliencia. Entonces, es lo que yo sí te digo, o una estrategia o oportunidad de crecimiento que pudieras llegar a tener es visualizar esos miedos y ve cómo los tienes que enfrentar. No a lo mejor luego, de la parte más grande, sino ve cómo puedes empezar a enfrentarlos, incluso pequeñas cosas. Y es que también, por ejemplo, en ocasiones se confunde un poquito el tema de que la resiliencia realmente no nos va a generar dolor o angustia o sufrimiento en el proceso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que en el momento de hablar de ser resilientes, pareciera que tenemos que estar como en modo automático y solamente sobrellevando sin ningún tema emocional la situación, ¿verdad? Y tampoco significa eso, o sea, realmente por ejemplo, cuántas personas al día o cuántas personas en la vida pues les suceden ciertas situaciones, como lo decía Manuel, hasta ni siquiera saliendo de casa, ¿no? Y esto no significa que literalmente no vas a llorar, no vas a sentir como el tema del sufrimiento, de la angustia, del estrés, del llanto, de la tristeza, etcétera, pero también significa que es un momento, que era lo que decíamos ahorita. No significa que literalmente todo va a estar bien y que va a ser todo lo más bonito del mundo, ni mucho menos, sino simplemente pensar que lo que estamos viviendo ahorita, ya sea doloroso, ya sea traumático, ya sea difícil, ya sea triste, pues es obviamente un momento. Y aquí, como lo decíamos ahorita, pues es obviamente desarrollar esas habilidades, esas capacidades, para que de alguna manera, a pesar del sufrimiento, del dolor que estamos viviendo ahorita, tengamos en cuenta que podemos salir adelante. Y precisamente la resiliencia tiene como su efecto en entender que si nosotros no tenemos más fortaleza emocional después de haber pasado por un momento difícil, pues obviamente no tuvimos el objetivo deseado de la resiliencia. Porque obviamente al momento de sobrellevarlo, de superarlo, de aceptarlo, de avanzar, por ejemplo, cuando se nos muere una persona, pues obviamente no significa que lo hemos superado, sino simplemente que aprendemos a vivir con él. Y esa parte del tener resiliencia es precisamente aprender a vivir con él. No significa que ya no va a doler o que ya no vas a llorar por esa persona o extrañarla o sentir como la emoción y todo esto, pero simplemente el que puedas sobrellevar tu vida y el que la vida vuelva a tomar como su rutina, su manera de estar en lo normal, por así decirlo, o en la parte como cotidiana, pues obviamente esto hace que nuestra fortaleza y capacidad mental vaya obteniendo cada vez más resiliencia para que de repente también, como lo decías ahorita, los problemas que teníamos anteriormente, que a lo mejor considerábamos demasiado grandes, pues hoy en día vemos y que son problemas a lo mejor pequeños. También una recomendación que yo les haría como en la parte de los niños, en los adolescentes, muchas de las veces cuando nosotros crecemos, pues obviamente vienen problemas como más fuertes, más grandes, más significativos, que ya somos a lo mejor está a cargo de nosotros una vida, cosas ya más fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos con los niños que les está afectando algo en la escuela, en cuestión de que no se sienten parte de, que se sienten a lo mejor discriminados, con tema a lo mejor un poquito de bullying, cosas de ese estilo, y también los adolescentes, ¿no? Los adolescentes pasan por un proceso de adaptación demasiado, creo yo, como bombardeante, porque existe una cosa, existe el aspecto físico, existe el tema emocional, existen las cuestiones sociales, existen los mentales, el proceso emocional, todo esto, ¿no? Entonces, una recomendación que sí me gustaría como que quedara muy clara es precisamente no minimizar los problemas de los demás porque a lo mejor considero que lo mío es más grave. Entonces, porque muchas de las veces vamos por la vida así como que, ¿y eso qué? Por eso estás llorando, por eso te estás sintiendo triste, o ya, échale ganas, no pasa nada. Y pues obviamente eso hace que la persona que te está contando, que te está confiando, que se está acercando, pues se sienta hasta a lo mejor como descalificada, ¿no? Emocionalmente.
porque no pareciera que no le estamos dando el peso adecuado, que en ese momento es el que nos está doliendo. Y es como rememorar precisamente que la resiliencia se va generando, o sea, se va haciendo más grande conforme vamos superando problemáticas. No significa que vamos naciendo con ello, no significa que yo como niño, que yo como adolescente o que yo como joven tengo que tener tanto grado de resiliencia, sino que es literalmente a través de las vivencias. Entonces es importante que entendamos que pues obviamente si nos comparamos con un niño, pues no va a tener la misma capacidad, ni mucho menos un adolescente tampoco. Entonces, es entender las vivencias de cada persona y pues precisamente la perspectiva de donde lo está viviendo. Y al momento de darle como ese valor, ese seguimiento, pues también le enseñamos que al momento de escuchar a esa persona que está pasando por un problema, al momento de acompañarlo, al momento de, no sé, simplemente darle un consejo, pues le vamos dando como aquellos recursos de entender que a lo mejor el problema puede tener opciones de solución, ¿no? De cómo lo voy a estar enfrentando, de cómo voy a estar hablándolo, de cómo voy a continuar a lo mejor resolviendo su problema, cómo me voy a alejar, cómo voy a soltarlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos interesa como esa parte que declara que la resiliencia no significa que no vaya a haber sufrimiento, que no vaya a haber dolor o angustia, pero al momento de entender que existe también lo emocional, pues es como un momento, una sensación que con el tiempo pues va a ir disminuyendo y pues obviamente el cuerpo, la mente, el ser va a tener como capacidad para irlo superando. Y las características también que nos interesa como al día de hoy estar abordando para que una persona sea resiliente, para que lo empiece a desarrollar y para que esto empiece como a crecer y pueda tener más capacidad, precisamente es como conocer sus emociones, el autoconocimiento, porque muchas de las veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos tristes, no sabemos cuándo nos sentimos enojados, cuándo nos sentimos frustrados, molestos, cuándo nos sentimos con esas sensaciones de angustia, de miedo, incapacidad de a lo mejor solucionar un tema, cuando nos sentimos desbordados, no sé, conocer como nuestras fortalezas en todas aquellas cosas que somos buenos, tanto emocional como físicamente, y también entender, pues obviamente, las debilidades que contamos, ¿no? Porque pues obviamente todas las personas en general, pues tenemos debilidades que en ocasiones, pues sí vienen a permear ciertas situaciones y que a lo mejor autoconociéndonos, pues podemos identificar, ahorita sabes que estoy muy triste ahorita como para resolver esto, estoy muy enojado como para tener un poquito de capacidad a lo mejor un poquito emocional, vamos a decirlo así, o de cordura o de algo que exista. Y sabes qué, pues lo primero que necesito a lo mejor es espacio, necesito salir, necesito irme, necesito que nadie me hable, necesito escribir, no sé, X o Y, ¿no? Cada quien va a entender como un poquito el proceso de lo que necesita emocionalmente hablando, pero una de las primeras cosas es entender qué estoy sintiendo y el segundo punto que necesito para poder procesar esa emoción, para poder sacarla si es que es necesario. Y pues obviamente ya entendiendo esos dos puntos, ya puedo decir, pues sabes que me voy a tomar un poco de aire. Y ya en el tercero empiezo a buscar las opciones de solución. Que si voy a hacer esto, que si voy a hacer aquello, que si voy a hablar, que si voy a mover, que si voy a hacer tal o cual cosa, pero desde un punto más objetivo, un punto con menos consecuencias caóticas, vamos a decirlo así, y también en un tema donde podamos asegurar que, pues obviamente, genere como más seguridad en mi integridad física y emocional, y pues obviamente en las personas que te rodean, ¿no? Entonces, autoconociéndonos, pues ya sabemos más o menos qué necesitamos, ¿no? Y el otro tema que se asocia ahí un poquito de lo que decíamos ahorita, pues es precisamente la regulación emocional. Nosotros somos complicados para desarrollar un poquito la regulación emocional, porque como buenos mexicanos estamos hechos a la explosión, a la erupción, al tema de sacar lo que estamos sintiendo, ya sea enojo, ya sea frustración, ya sea tristeza, etcétera. Y pues obviamente aquí entra también como los estereotipos o el tema de lo género, ¿no? Lo del género. Entonces, por ejemplo, en la parte de que el hombre pues normalmente funciona como más sin sacar, sin expresar, sin decir,
y pues la mujer sí tiene como un poco más de permiso socialmente hablando en cuestión de esto. Entonces, por ejemplo, para saber regular las emociones, debes saber que no se deben reprimir, primer punto, porque si las tratamos de reprimir se hace como una bola interna de nieve y al rato va a explotar porque explota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entender qué es lo que nos está sucediendo y pues obviamente para generar una regulación emocional tenemos que identificar el tema de qué consecuencias puede tener la acción que estoy teniendo en este momento, de que si estoy queriendo golpear, que si estoy queriendo amedrentar, que si estoy queriendo, no sé, irme de una manera desquiciada a lo mejor, o gritar o amedrentar y todo eso. Entonces es importante que primero agarremos un poquito de aire, respiremos profundamente y conozcamos primero qué es lo que estamos sintiendo, la autorregulación como segundo punto, de decir qué necesito y ya pues la parte del optimismo realista que vendría siendo como uno de los terceros puntos que se asocian precisamente con la resiliencia. La parte del optimismo realista va con los problemas de tener esperanza, como lo que decíamos ahorita, desde la cuestión de que se va a resolver el problema, de obviamente si no es una muerte, que ya ahí no tenemos opciones, pero si es fuera de ahí, entender que pues obviamente podemos tener oportunidades de solución, pero desde una realidad basada en lo que está sucediendo, ¿no? No desde el optimismo como desmedido, decir todo va a estar súper bien, y todo va a salir perfecto y nadie va a salir lastimado, no, sino entender que pues a lo mejor ya afecté, ya lastimé, ya dije, ya esto, ya lo otro, pero puedo llegar a solucionarlo desde una manera pues óptima, realista y sobre todo llegando como a este tema de solución de conflictos, ¿no? Entonces, todo esto se hace precisamente como para ir anclando, para que te vayas autoconociendo, para que vayas descubriéndote y sobre todo para que te vayas desarrollando como ser humano. Porque pues obviamente todos estamos en constante aprendizaje de saber cómo conectarnos con las emociones, porque aunque pareciera un poco normal ese tema ahorita, todavía está un tanto permeado porque si lo hablamos con adolescentes, lo hablamos con niños, los hablamos con adultos, adultos mayores, no se diga, pues realmente andamos como un poco perdidos. Entonces hay que identificar precisamente cómo podemos llegar a ser unas personas más resilientes con las cosas que nos han pasado, con las cosas que pues literalmente vienen a ser parte de nuestra vida todo el tiempo, ya sea problemas como un tanto pequeños, ya sean medianos, ya sean caóticos, ya sean grandes y como ir en esta cuestión de desarrollarlo, yo creo que si nos enfocáramos un poquito más a darle poder al tema de la resiliencia, pues creo que cada vez sería nuestra mejor manera de convivir. Entonces, por ahí podemos pasar a otro punto que también lo puedes estar abordando como para continuar con esta parte de cómo puedo desarrollar una mejor resiliencia como ser humano, como padre, como madre, como para el trabajo también, porque últimamente hemos visto, por ejemplo, ahí en las empresas, que pues el ambiente laboral influye muchísimo hasta en lo que yo soy, ¿no? Entonces, para tener resiliencia, pues obviamente también tenemos que tener un buen ambiente laboral y una capacidad de comunicación con nuestros compañeros. Entonces, la resiliencia te va a servir en lo personal, en el entorno familiar, en el entorno de pareja, en el entorno laboral y en el entorno social, literalmente en todo lo que compone tu vida diaria. Muy bien, entonces eh, tenemos algo bien importante y me acuerdo mucho, o sea, en este cuarto punto, por así decirlo, que es el darle un sentido a la problemática que estamos pasando. Es decir, tenemos que saber, porque pues, me acuerdo mucho de Viktor Frank en su libro Nombre, Música de Sentido. Entonces él creó todo el tema de la logoterapia y él estaba en, en un campo de concentración en Auschwitz. Entonces, pues uno pudiera decir, híjole, en ese momento, en algo tan injusto como pasó el tema de los judíos, eh, ¿cómo vas a encontrarle un sentido de vida? Entonces, aún así, la lucha y de Viktor Frank y su gran legado fue que él le dio un sentido al estar ahí en esos campos.
Y a pesar de que las cosas estaban muy complicadas, él decía, ¿por qué me está pasando esto y para qué sobre todo? O sea, esto que está pasando en mi vida, ¿para qué está pasando? La vida que necesita, qué quiere que yo haga, cuál es esa meta. Entonces tienes que darle un sentido a todas aquellas cosas que te están pasando, porque, muy religiosamente, las cosas pasan por algo. Entonces tenemos que saber que esto que me está pasando tiene su origen en un futuro, no a lo mejor en el presente, pero sé que te estás desarrollando, entonces tienes que darle un sentido, tienes que darle un propósito a esto que está pasando. Y cuando vienen algunos pacientitos, eh, nuevamente me gusta comentarles el hecho de decir, esto que está pasando, esto que es fuerte, se está formando para ser, ¿qué? Para ser un empresario, para ser un excelente maestro, para ser un excelente ingeniero, un excelente arquitecto, para ser un excelente padre, para ser un excelente esposo, para ser una excelente persona. Es decir, somos un diamante que va siendo pulido, así decirlo, con los problemas. Esto, de cierta manera, es inevitable. Entonces, tan así es inevitable que la vida misma tiene un sentido en el sufrimiento. Cuando estamos en la pancita de mamá, estamos ahí bien cómodos, estamos ahí bien tranquilos y de repente empiezo a crecer. Tema muy importante y de estas palabras. Empiezo a crecer y ya no quepo dentro de este espacio. Ya soy un bebesote de 3,5 kilos y ya no quepo. Ya la pancita de mi mamá se mueve bastante, ya parece, ya no es ni siquiera redonda, ¿no? Ya se vuelve como Y lo cono tiene. y se va moviendo por todos lados. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjate, ¿qué pasaría si ese bebé decidiera, por alguna cuestión, pues vamos a utilizar nuestra imaginación, que decidiera no nacer? ¿Sabes qué? Yo aquí me quiero. Entonces empezaría lo que es el sufrimiento fetal. Entonces, bueno, pues quédate. Y entonces el bebé sope empieza a ser cada vez más grandote, 4 kilos, 4 kilos 200, 4 kilos y medio, y obviamente ahí ya empieza el sufrimiento fetal y puede ser algo ya grave en cuestión de salud del bebé. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la vida? Nos manda hacia el mundo a través de aquellas contracciones. Fíjate. Entonces, esas contracciones, la mamá las siente para poder expulsar. Entonces, tú estás a gusto, sales al mundo y sales, lo primero que pasa en la vida es que lloras. Hay un sufrimiento, pero pues bienvenido a la vida, ¿no? Sé por ahí el adulto, y entonces antes se daba una nalgada, no sé, yo no me ha tocado, ya creo que ya no creo. Entonces se da una nalgada o algo para que el bebé llore, para que sus pulmones se fortalezcan. Entonces el bebé dice, canijo, o sea, me hubiera quedado allá adentro. Aquí hay frío, aquí hay hambre, eh, hay dolor, ¿no? Y luego empiezan las vacunas, etcétera. Entonces, desde que nacemos, empieza esta capacidad de supervivencia y esta capacidad de ser cada vez mejores y empiezan estos factores de resiliencia. Entonces, tenemos que darle un sentido. El sentido es, hijo, pues bienvenido a la vida, estás aquí por algo. Entonces ya, empieza el bebé, cómodo, ya tiene su sabanita, la mamá se hace cargo. Entonces el dolor, o lo que aparentemente era dolor, este va disminuyendo porque el bebé se va adaptando y después ya no siente dolor, ya siente pura satisfacción. Entonces va avanzando en la vida y la mamá, híjole, pues tiene que trabajar, no puede estar ahí. Entonces, en la sociedad mexicana trabaja, creo que luego un mes y medio, 2 meses, yo creo que máximo 3. Entonces, eh, se separa de la mamá y el bebé tiene que empezar a crear una resiliencia. Conforme va creciendo, nuevos retos lo acompañan. Conforme va avanzando, nuevas cosas va enfrentando para poder caminar. Todos nos hemos caído. Entonces empezamos gateando y de repente los primeros pasos. ¿Y quién no se cayó? ¿Quién no se pegó? ¿Quién no se descalabró, por así decirlo? Entonces, el dolor o estas pruebas
tienen un sentido para crecer. Entonces, en el bebé o en los niños, nosotros lo vemos más obvio. Sigue así, sigue intentándolo. No importa que te caigas, vas a aprender a caminar. No importa que te caigas en la bici, vas a volver o vas a estar en algún momento ya por ti solo caminando, o ya por ti solo vas a andar dando en la bici, o ya por ti solo vas a estar haciendo cada vez más cosas. Entonces, cada vez que hacemos más cosas, más fuerte nos volvemos, más independencia, más desapego de cierta manera. Entonces, pregúntate algo bien importante, que eso es para ayudarte a darle un sentido o un propósito a su vida. ¿Cuál es la diferencia de ti ya como adulto, ¿no? A ese pequeño niño, a esa pequeña niña que andaba creciendo? Bueno, tienes que utilizar palabras diciendo, estoy aprendiendo. Híjole, es que este error que tuve, estás aprendiendo. Es que las cosas no me salen como yo quiero, estás aprendiendo. Al rato vas a poder. No se trata de huir, como decía, o de detenerse. No, se trata de intentarlo una y otra y otra. La única diferencia es que ahora de adulto a lo mejor ya no está mamá o papá que te estén empujando. Tienes que encontrar ese sentido o ese propósito, como lo estamos comentando, para que tú misma, tú mismo, te digas, sigue adelante, sigue intentando. Al rato vas a poder caminar, al rato vas a poder andar en bici, al rato vas a poder ser ese empresario, al rato vas a poder ser ese líder, al rato vas a poder ser esa persona que quieres llegar a ser. Inevitablemente la vida te va a moldear, esto sin problema o sin ninguna falla lo va a hacer. Entonces, tienes que saber y tienes que no exigirte tanto, porque también creo que parte de lo de la resiliencia tiene que ver con nuestra exigencia, que pensamos que nos tiene que salir todo bien, con la segunda y la tercera. Y no pasa nada, o sea, el chiste es que si te caes 10 veces, las 10 veces te tienes que levantar. El empresario o el éxito se consigue no a la primera, ¿quién lo hizo? Sino el empresario o el éxito se hace de acuerdo a la tenacidad que tienes de levantarte cada día o cada vez, ¿no? Cada vez te levantas te vuelves más fuerte, más sabio, más inteligente. Entonces, tienes que darle un sentido a lo que te está pasando en la vida, porque si no nos perdemos. Esto que está pasando pasa por algún sentido, pasa por algún propósito. Y también tienes que saber algo muy importante, algo que nosotros normalmente te decimos en este espacio, las redes de apoyo. La persona resiliente, la persona que quiere salir adelante, la persona que tiene problemas, tiene que saber que tiene que tener una red de apoyo. Tiene que saber que tiene que platicar, compartir, acompañarse de los demás, porque no está solo, no está sola. Tienes que saber que a lo mejor existe un padre, existe una mamá, un papá, existe un amigo, y a veces la mente nos juega ciertos pensamientos de decir estoy solo. Realmente nunca estamos solos, es prácticamente imposible. Y si aún así te sintieras de esa manera, tienes que saber que existen personas especializadas para poderte acompañar y de saber y decir, ¿sabes qué? Necesito buscar apoyo, necesito buscar a alguien de cierta manera que me haga ver las cosas diferentes. Incluso los psicólogos dan por psicólogos y los psicólogos dan por psicólogos. Tenemos que saber que tenemos que tener una red de apoyo y es muy importante para la resiliencia, porque podemos generar ego, podemos generar un tipo de narcisismo pensando que lo debemos saber todo. Y estamos equivocados. Tenemos que acompañarnos de los demás y tenemos que ver y tenemos que aprender sobre la adversidad. Entonces, trata de hacer un pequeño ejercicio que también lo recomiendo mucho por ahí a los pacientes, es detente tantito para ver el pasado y para que puedas aprender o autoeducarte de aquellos problemas que has tenido. Cada problema, incluso de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, te han enseñado algo. Entonces, tenemos que aprender de aquellos problemas que nos han pasado en la vida, porque a veces se nos olvida.
Tenemos que a veces como adultos voltear un poquito al pasado y voltear un poquito aquellos problemas que teníamos y decir, fíjate cómo me sentía en aquellos momentos y se resolvió y salí adelante. ¿Qué aprendí en aquel tiempo? Bueno, aprendí a tener fe, aprendí a confiar en la vida, aprendí a confiar en mí mismo, aprendí a que todo se puede resolver. Bueno, esos recursos los puedo utilizar para hoy en día. Entonces, también hay mucho aprendizaje, hay mucha resiliencia en el pasado, en lo que has vivido, en las experiencias que has tenido, en todos los recuerdos, tanto buenos y también ellos no tan buenos. Entonces, tienes que saber que hay muchas maneras de salir adelante, acompañándote de los demás, buscando el pasado, sabiendo que tienes un propósito adelante y muchos de nuestros propósitos o de nuestras metas a veces es la familia. Nos hemos topado mucho con eso, ¿no? Que nuestros hijos son esos propósitos, son esas metas que te permiten salir adelante. Entonces, busca esos propósitos, son muy. Y también por ahí complementando como esos puntillos que nos faltan, pues uno de ellos tiene que ver con el tema de la flexibilidad. ¿Qué tanto tenemos esa capacidad desarrollada para adaptarnos a las cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, a las cosas que no son un tanto más difíciles, a las cosas que son como un poco incómodas? Todas las personas, yo creo que en general, si lo abordamos hasta de los niños, pues obviamente hay niños que no les gusta ir a la escuela o que no les gusta usar un uniforme o cosas en general, ¿no? Y todas las personas, conforme vamos creciendo, pues obviamente hay cosas que de repente no nos agradan tanto. Y al final del día, creo que también un factor importante en la resiliencia es tener esa flexibilidad continua, a lo mejor de adaptarnos no con una rapidez impresionante, pero sí con ese entendimiento de que pues obviamente cada cosa que estamos viviendo a lo mejor es una etapa, es un momento, es una decisión y también buscar que si en algún momento algo de lo que estoy viviendo en este momento, en esta situación, en esta incomodidad, pues no me gusta, también tener la flexibilidad, como lo decías ahorita, de no quedarnos en la zona de confort, porque en la zona de confort pues nada crece, literalmente nada se mueve, todo permanece exactamente igual. Ahorita de lo que estabas hablando, se me vino a la cabeza un video que por ahí en redes sociales es famosillo donde la mamá nace el bebé y dice que no corten el cordón umbilical, que así lo dejen, que ella tiene mucho miedo de que su hijo pues esté como en esta realidad de sufrimiento, de crecimiento, de todo esto, ¿no? Y total que se lo dejan, entonces cada vez que él quiere salir, cada vez pues va creciendo el niño y se sigue alimentando por el cordón umbilical, literalmente sigue estando ahí presente, ¿no? Y cada vez que la mamá lo quiere controlar, cada vez que quiere poner un límite, nada más jala el cordón umbilical y se devuelve el niño ahí con él. Entonces va creciendo y creciendo y creciendo y va viendo a su alrededor con esa envidia como negativa de por qué los otros sí pueden jugar, por qué los otros sí se pueden aprender, por qué los otros sí se pueden caer, por qué los otros pueden, no sé, trabajar, vivir, disfrutar, salir, tener hasta una novia porque la mamá pues obviamente no le permitía. Entonces, muchas de las veces entendemos que la zona de confort llega a un punto donde literalmente lastima. Creo que esa es la palabra más importante, porque si no hay un cambio constante en nuestra vida, ya sea en un movimiento pequeño, ya sea en algo más grande, cosas que nos motiven, hasta cierto punto nuestra vida se va apagando. Pareciera que la motivación, el sentido de vida, el avance, todo esto, pues se va perdiendo. Entonces la flexibilidad sí tiene que ver mucho precisamente con ello, de entender que todas las experiencias que estamos viviendo día con día, ya sea en un momento complicado, en un momento también bueno, son de aprendizaje y son de crecimiento. Entonces, tener esa flexibilidad de entender que ahorita estoy en este lugar para posteriormente estar en otro mejor y desde aquí que puedo tomar como recurso, como habilidad, como herramienta para poder estar mejor después en aquel lugar y a lo mejor sacarle el mejor provecho posible, ¿no?
Entonces, por ahí ya vamos teniendo nuestros puntitos como cada vez más desarrollados, sobre todo más entendidos y también en el tema de ir desarrollándolos de manera continua. Por ejemplo, yo creo que estos puntos que hemos abordado los puedes estar como manifestando, desarrollando, acompañándolos, entendiéndolos, desmenuzándolos, pues día con día y que puedes estar obteniendo, como lo decíamos la vez pasada, el lunes pasado, a lo mejor un granito de arena continua, ¿verdad? No quiere decir que solucionemos absolutamente todo, que seamos el día de hoy ya la persona más resiliente, pero si lo vamos formando de pequeños hábitos, de ponernos retos también nosotros personalmente, de movernos a lo mejor de ese lugar que es demasiado cómodo, pero sé que ya no estoy creciendo, del tema de entender que pues en la cuestión general, pues a lo mejor ya no es un lugar positivo, un lugar que aporte, un lugar donde me sienta bien, donde esté pues avanzando literalmente. Y otro de los puntos ya como para cerrar precisamente ese tema de cómo podemos desarrollar la resiliencia o cómo podemos irla haciendo más parte de nuestra vida, es precisamente aprender de la adversidad. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, no, es que las personas que lo intentan y se caen, lo intentan y se caen, tienen como un poquito más de aprendizaje, vamos a decirlo, que aquella persona que le sale de la primera vez, ¿no? Porque precisamente de ahí viene de que los errores y pues en ocasiones lo que le llamamos como fracasos o caídas o como lo quieran ver, nos enseñan precisamente como aquellas oportunidades que tenemos de manera diaria para generar este crecimiento como personas, este crecimiento de desarrollar nuevas estrategias, de que a lo mejor lo que estoy implementando pues ya no está funcionando, de que a lo mejor tengo que aprender a hacer una cosa diferente, de que a lo mejor ya puedo hacer más de lo que anteriormente pensaba, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que podemos ir dimensionando es que también la comparación, yo considero que es algo positivo cuando lo hacemos con nosotros mismos, no con alguien más, porque pues obviamente son diferentes situaciones, adversidades, vidas, situaciones, contextos en general, ¿no? Y cuando lo hacemos con nosotros mismos, hacer como una reflexión de comparativa de quiénes éramos hace un año, hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, hace 20 años, es como entender precisamente cómo hemos desarrollado esa habilidad de crecimiento y sobre todo lo más importante, qué es lo que hemos aprendido en este proyecto llamado vida, qué es lo que hemos cambiado, porque pues obviamente ya no vamos a ser las mismas personas de antes y lo mejor y lo más fantástico, todo aquello que crecí, aquellas vivencias, experiencias, situaciones que a lo mejor no fueron muy agradables, que a lo mejor fueron complicadas, pero que también forman como si vamos a pensarlo, yo fuera un rompecabezas y cada situación, cada momento, cada problemática es como si fuera una pieza también, ¿no? Y que quizás si en esa pieza, que a lo mejor dolió tenerla, vamos a pensar que la encajamos hasta que entró y dolió esa pieza, pues obviamente las demás no tendrían sentido. Porque cuando falta una pieza, cuando no le encontramos como ese lugar a las demás, pues obviamente el rompecabezas en sí no tendría sentido. Entonces, todo lo que te ha pasado en tu vida, creo yo, que es un aprendizaje, que es un crecimiento y que sobre todo tenemos que verlo no desde la victimización, de decir, ay, que por qué me pasó esto, que por qué me pasó aquello, es que solamente a mí me pasan las tragedias, es que no. Realmente creo que todos estamos como en esta guerra constante de que si no llega por un lado, llega por el otro, estamos recibiendo esos golpes, esas caídas, esas situaciones, y al final del día tú decides cómo tomarlo. Si el día de hoy lo quieres tomar como un aprendizaje, como un crecimiento, como una oportunidad precisamente de saber de lo que eres capaz, porque pues, somos capaces de muchas cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos para bien o para mal. O lo puedes tomar desde la parte de la victimización, ¿no? De esto, ¿por qué me pasa todo esto? Y desde la victimización solamente recuerda algo, no hay crecimiento, porque no generamos ni responsabilidad, no generamos ese aprendizaje y pues por ende
no generamos el crecimiento de empezar a desarrollar más habilidades. Entonces, creo que todo esto que hemos estado abordando el día de hoy precisamente nos hace como esa pequeña reflexión mental de saber qué son aquellas cosas que a lo mejor por el día a día, la rutina, las cosas en general, los hijos, el trabajo, la familia, los problemas, de repente ni siquiera nos ponemos a pensar que a lo mejor yo de no sé, de 40, 45 años, sigo haciendo las mismas fórmulas que hacía a mis 20 años, esperando que aquellas fórmulas, que esas situaciones que a lo mejor estoy experimentando, viviendo, se sigan resolviendo con aquellas fórmulas que implementé hace más de 15, 20, 30 años y que el día de hoy también, pues a lo mejor tu vida puede estar mandando como poquitos de alarma diciendo, pues oye, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, ¿no? Y precisamente en el tema de transformación, flexibilidad, aprendizaje y crecimiento, vamos viendo precisamente que ya no podemos afianzarnos de aquellas fórmulas que usamos hace tiempo y por ende que como seres humanos tenemos que empezar como a cultivar y sobre todo a desarrollar aquellas nuevas fórmulas que generen un resultado distinto. Si el día de hoy lo que estás viviendo no te está gustando, si el día de hoy lo que estás viviendo no está siendo agradable, no está siendo positivo, no está siendo de crecimiento, pues a lo mejor lo que está pasando no es tanto enfocarnos en el resultado, que viene siendo el problema, sino más bien enfocarnos al tema de la fórmula, que quizá el día de hoy ya no es la más efectiva, que en su momento sí lo fue, no digo que no haya tenido su crecimiento o su momento, porque por algo la empezaste a utilizar, pero eso no quiere decir que tengas, pues no sé, toda tu vida para generar ese avance y que todas las fórmulas tienen fecha de caducidad, ¿no? Entonces, precisamente enfocados hacia esa parte, te invito a que el día de hoy hagamos una pequeña reflexión de dónde estoy, en el lugar de donde me encuentro, en la cuestión de dónde estoy parado en la realidad, qué es lo que estoy haciendo por mí, cuál es el sentido de vida que estoy teniendo, cuál es lo que está incentivando mi desarrollo, mi crecimiento personal. Y precisamente desde todos esos puntos vamos principalmente al autoconocimiento. Cuando tú tengas esa capacidad de conocerte, ya no vas a tener tanto la cuestión de creer hacia los demás, que si te dicen es que tú eres así, es que tú eres así, es que esto, es que el otro, que tienes tal problema, vengas y lo creas sin ninguna inconveniente. Entonces, al momento de autoconocernos, nos volvemos más poderosos porque precisamente ya a lo mejor nadie me puede decir, oye, es que a Laura le gusta el color verde y a lo mejor si yo lo escucho, pues si no sé ni qué color me gusta, pues va a ser difícil que lo aterricemos. Entonces, con el tema emocional es precisamente empezar a desarrollarnos, conocernos y pues también conocer nuestros propios límites. Recuerda que nos está acabando el espacio. Recuerda que cuentas con nosotros para cualquier cosa. Somos una clínica de atención psicológica, se llama VitalSit. Eh, no olvides darle like a las páginas, está el Centro de Desarrollo Humano VitalSit. Comparte, escríbenos tus dudas, tus recomendaciones. También tienes por ahí los teléfonos de cada uno de nosotros. Acércate si estás pasando por algún momento difícil o si estas palabras que el día de hoy te compartimos, tanto Laura como tu servidor, llegaron profundo, también compártelo. Y si hay algo que necesitas de acompañamiento, también sabes que cuentas con nosotros. Algo muy importante sobre el tema de la resiliencia es el miedo que se ve de frente se convierte en valor. Entonces tienes que saber, tienes que enfrentar. Y lo que tienes que enfrentar, puedes con él. Por eso está ahí, porque puedes. Porque incluso hablando de la responsabilidad, como lo dice Laura, probablemente tú te metiste ahí y tú sabes que puedes salir adelante de esta situación. Entonces, vamos a dejar este espacio, si estás de acuerdo.
Te mandamos un fuerte abrazo y sabes que cuentas con nosotros para... Y también te recordamos por ahí los números, por si en algún momento no los tuviste en cuestión de anotarlos en una sintonía. Te recordamos los números personales, cualquier cosa que necesites, alguna duda, aclaración, alguna sugerencia de qué temas podemos estar aportando, también te podemos ayudar con eso. El número personal de Manuel es el 618-155-4940 y el mío es el 618-229-6466. Cualquier cosa que ocupes, si estás pasando por algún momento, algún tema también de cita psicológica, alguna cuestión también de si conoces algún psicólogo, alguien que nos quiera estar fortaleciendo la clínica, que se quiera integrar a dar consulta, todo este tipo de situaciones, pues los podemos estar teniendo también ahí atendiéndolo y cualquier cosita estamos en comunicación. Te deseamos que tengas un buen día, una buena tarde y pues sobre todo que le hayas sacado algún tipo de provecho a esta plática para tu vida diaria y para que lo puedas a lo mejor llegar a compartir. Muchas gracias por el espacio. Y recuerda, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en este espacio de Psicocharla. Muchas gracias. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.